La persona joven tiene vergüenza de salir con un pata mayor. Su empresa es el pata que está tomando las fotos. Los contratos están establecidos para que ambas partes estén de acuerdo. Cuando tú eres un chico de 14 años y tú eres otro chico, ¿con quién lo hablas? No puedes copiar la relación de tus padres, no sabes a dónde mirar. Dinámicas propias de la homosexualidad que no se repiten. Hay mucho más movilidad social en el mundo gay. Mucho gay pituco que no van a locales gays. Están metidos en el Grindr levantándose guachimanes y les pagan 10 soles. Todavía hay mucho gay enclosetado. Prefieren pagar que aceptar que te gusta otra persona delante de los demás, ¿no? Mándame foto de la cara. Vas a venir a mi casa, quiero ver tu cara. Los viejos de la IT sí. Eran los mañosones. Y hasta que un día me senté en la IT y me di cuenta que yo era uno de los viejos de la IT. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy nos escapamos del estudio para asistir a un conversatorio con el gran Diego Molina a raíz de la publicación de su libro Fascinación, que ha causado todo tipo de escándalos. Vamos a hablar sobre la diferencia de edad en las relaciones homosexuales. Veamos el conversatorio. Yo creo que pasemos a hablar de tu libro. Hemos hablado en algún momento en Ausencia Cultural sobre tu libro, pero se me quedaron algunas cosas por preguntarte. Sí. En tu libro hablas de una relación de una persona mayor con un chico menor y es claro que el hombre mayor está tratando de legalizarlo y de formalizar y de que se quede con él y de que ya somos pareja, dime que somos pareja, y sin embargo el chico, que es algo que yo veo constantemente, no lo quiere formalizar, no se quiere tomar fotos con él y publicarlas. Sí. Más allá del caso específico tuyo que cuentas en la novela, que es que porque el pata te sacaba la vuelta con 100, ¿la persona joven normalmente tiene vergüenza de salir con un pata mayor o no? O sea, a ver, hay hasta un meme, ¿no? De una chica, hay un meme que es muy bueno, que es una chica bailando en medio de la pista de bailes, o sea, como si alguien lo estuviera bailando la estuviera levantando, bailando con ella, pero en verdad no hay nadie, es ella que se mueve solita. Y eso lo ves mucho, ¿no? O sea, yo veo el Instagram de muchos gays que claro, que ves este chico de 22 años que de repente está, pues, no sé, está en Palma de Mallorca, ¿no? Y de repente está, no sé, esquiando en no sé qué sitio, y de repente estás en Santorini y dices, buena vida, ¿no? O sea, qué bien le está yendo con su empresa. Pero su empresa es el pata que está tomando las fotos, pues, ¿no? Y ese es, claro, me pasó a mí, que no salgo en ninguna de las fotos, obviamente, pero lo veo bastante, o sea, lo veo a cada rato, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que ese tipo de relación está totalmente normalizada, ¿no? Totalmente, de que el mayor que viaja con el más joven y el joven que se toma fotos y lo postea y todo eso, ¿no? Pero no es una manera también de esconder que en realidad el modo de vida que estás teniendo como joven no te lo estás pagando tú. Bueno, Claro. te lo estás pagando tú de una manera también, ¿no? Porque, Ya. claro, no es gratis. Claro. Nada es gratis, ¿no? Lo estás pagando tú también. Pero digamos que es una manera también de esconder y decir, yo sí puedo, yo sí tengo siempre este modo de vida, que era lo que tú decías que le pasaba a este pata, que quería fingir que tenía Sí. un modo de vida que no tenía en realidad. O sea, de hecho, o sea, lo que me parece interesante, y un poco la novela, es la diferencia generacional en muchos temas de eso. Una persona me dijo que le ha hecho, la novela le ha servido mucho a entender las diferencias de comunicación y de mente entre él y su hija, por ejemplo, ya que es la misma diferencia de edad. Porque sí, en la novela está eso, y una de las cosas que es, claro, este chico de generación Z, y claro, lo de las fotos y los viajes y el lifestyle y como demostrarlo es súper importante para ellos, o sea, es parte de su identidad, o sea, lo que ellos son en redes sociales es parte de su identidad. Para nosotros no, o sea, para nosotros es yo tengo un Instagram, yo tengo un Facebook, pero ese yo digital no soy yo, o sea, hay una separación evidente. Para ellos no hay esa separación evidente. Y claro, y ellos consiguen muchas cosas a través de las redes también. Y si además, pues nada, puedes conseguir viajes y este tipo de cosas, pues funciona, ¿no? Hablaba ahora antes de comenzar con Víctor Serna, que está aquí, Víctor Love, que lo entrevistamos en el programa también, y él me decía que entre los gays habían básicamente 3 tipos de relaciones que se repetían, que eran mucho más frecuentes en relaciones homosexuales que en relaciones heterosexuales, que eran las relaciones interedad,
es decir, con una diferencia de edad muy grande. Las relaciones interraciales, es decir, tú veías una persona blanca con una persona negra, con un chino, ¿no? Y las relaciones interraciales y las relaciones intersociales, es decir, de procedencias sociales y socioculturales muy diferentes. ¿Tú has visto esto en tu experiencia, en tu vasta experiencia homosexual? ¿Ah? Más que la mía. Claro, claro, Javier, hombre. Cuando quieras te cuento cómo es el asunto. Mira, a ver, me parece bien interesante el comentario, porque yo sí creo que el mundo gay es inclusivo por naturaleza, en el sentido que como tú ya estás siendo relegado por eso, y lo que te decía en tu programa es, nosotros al final del día en el Perú somos ciudadanos de segunda clase. O sea, lo que pasa es que no lo vemos el día a día, pero nosotros no tenemos derecho a casarnos, ni dar nuestra herencia como todo el mundo, o sea, somos ciudadanos de segunda. Entonces, cuando eres ciudadano de segunda, eres una subcultura urbana. Y cuando eres una subcultura urbana, tiendes a unirte con otros grupos, con otras gentes. Y también, cuando eres un grupo más chico, no te vas a poner pues a cerrarle la puerta a la gente, ¿no? O sea, al contrario, es un poco entre más, mejor para estar todos juntos. Entonces, salvo algunos guachafos pues por ahí que no quieren ir a bares gays porque se sienten muy, muy nice, que lo hay en Lima, que no, yo no voy a bar gay, ¿no? Que me pasa con mucho gay pituco que no van a locales gays y no paran con gays. Lo que ellos hacen es salir con sus amigos heterosexuales y sus amigas heterosexuales, y cuando se consiguen una pareja que dentro de su mundo pituco es aceptable, ya, puede ir. Lo muestra, lo lleva. Mientras tanto están metidos en el Grindr levantándose guachimanes y les pagan 10 soles. Si me van a venir a contar a mí la historia. Todas regias en la discoteca, ¿no? Te chotean y después le pagan 10 soles a guachimán para chupar la... No jodas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y es un tema de las redes sociales esto es claro, tú en el Grindr no pones foto y te pones ahí a hurgar. Claro. Y hay gente que, claro, se especializa en levantar a turistas, por ejemplo, ¿no? O gente así que no vive acá para caletearla, pues. Entonces, es bien interesante eso, ¿no? Yo no voy a bares gays porque hay mucho cholo, ¿no? Y de repente, claro, tienen su doble vida, no de su sexualidad, sino de su necesidad de parecer. Pero lo curioso es que para ellos ser pituco es ser casi heterosexual. Si vas a venir a la fiesta, si vas a venir al matrimonio, puedes traer a tu amiguito, sí, porque ya lo hemos aprobado, pero nada de mariconería, ¿no? O sea, no vas a bailar con él, ni nada de la manito, ¿no? O sea, no te vuelves. Entonces, terminan siendo como gays medios para mostrar, ¿no? O sea, no sé. Pero son los que más recurren a la prostitución, con la cual yo estoy completamente de acuerdo, pero yo hablando con un amigo que es flete, que vende y alquila su cuerpo, me decía que todas estas regias que van a la discoteca o no iban, y luego a las 5 o 6 de la mañana es el momento del pico de su trabajo. O sea, saliendo de las discotecas y saliendo de los bares, de estar despreciándose unas a otras porque todos les parece muy poco, van y contratan a esta gente porque prefieren pagar que aceptar que te gusta otra persona delante de los demás, ¿no? O sea, hay una pose ahí bien cojuda, ¿o no? No, claro, además haces una relación ahí vertical bien fuerte, ¿no? O sea, yo le estoy pagando a esta persona. O sea, una cosa es yo me he levantado a esta persona que alguien me va a criticar porque es más moreno. Pero si yo le estoy pagando, o sea, estoy generando esta verticalidad. Además no hay riesgo que te chotee también. Claro, pero es un ampay me libro total, ¿no? Oye, ¿te levantaste a fulano? No, pero yo le pagaba. O sea, no, eso no me levantaba nadie. Es un momento de necesidad. Por dentro de toda la prostitución, inclusive hasta en grupos conservadores, está bien visto, ¿no? O sea, es un poco paradójico. Entonces podemos decir que hay mucho más movilidad social en el mundo gay que en el mundo heterosexual. Sin duda, sin duda. Porque no está la mirada, o sea, ya estamos todos marginales, estamos fuera de la regla y ya finalmente ahí puede haber un pase de arriba para abajo sin problema. O sea, yo creo que en el mundo general y acá, una de las cosas interesantes para mí en el mundo gay es que siempre ha sido mucho más abierto en el tema de raza y de condición social, ¿no? Que los heterosexuales que tienden a... Porque claro, también lo puedes mirar de esta manera, si yo me caso con fulanita vamos a tener hijos, ¿no? Entonces hay
Hay un producto que queda ahí. Hay un producto de esa relación. Con los gays no, pues, ¿no? O sea, bueno, ahora sí puedes adoptar en Estados Unidos todo esto, pero acá por lo menos... Pero a mí me gusta eso, hay una discoteca gay que haya de todo, yo creo que le da sabor y le da una cosa mucho más interesante a que sean todos de la misma educación. Y en el mundo gay no se escucha el famoso ¿de qué colegio eres? Claro, yo me acuerdo cuando iba a las discotecas tenía a un amigo que su pareja era un señor mayor que nunca nos lo presentó y nosotros sospechábamos que era porque el señor estaba casado, cosa que era cierta, Ya. pero también porque él no quería que se lo quitara. Ah, Claro, entonces él nunca nos presentó a su... Y era evidente y él decía, sí, tengo mi marido. Y entonces cuando llegaba el marido teníamos que salir corriendo a su casa. Ah. Pero nunca lo conocimos. Ya después nos hemos enterado quién era, que era una persona conocida. Pero él lo que temía era que se lo quitaran. ¿No? Porque Claro. no tenía vergüenza de que a mí me pechan, Claro. sino era el miedo a que se lo quiten. no, pues sí era su fuente de ingresos y demás, ¿no? Pero ahora, lo que sí, y lo trato en la novela, que todavía existe en Lima mucho, o sea, estamos hablando de la liberación, los locales que hay, todo esto, pero todavía hay mucho gay enclosetado. O sea, es bárbaro. O sea, yo otra vez, no sé, ¿cómo se llama? ¿Grindr? El gran... Ay, sí, ¿cómo se llama? Sí. Un día Antes se llamaba el tontódromo, caminaba por el Kennedy a ver Ya, a ya. quién te miraba o daba ¿Con el pañuelo era verdad? ¿Lo del pañuelo? No, es mentira, No es mentira el pañuelo. Son huevadas que dice Beto, pero no. ¿Y los viejos del Haití también? ¿Mañosos? Los viejos de Haití sí. Eran los mañosones. Y hasta que un día me senté en el Haití y me di cuenta que yo era uno de los viejos de Haití. Tú fuiste que pidió el café para que, claro. Sí, claro. Escucha. También. Y al frente del Haití, en Indianápolis, donde había esta saga, era el sitio donde se sentaban las señoras a levantarse jóvenes. Entonces, si tú eras un chibolo que querías que te levante una vieja, una mujer, te ibas a caminar delante del Indianápolis. Y si querías que te levante un viejo, caminabas delante del Haití. Claro. Pero lo que quería comentar es que hay o sea, en el Perú o sea, en Lima que todavía hay tanta gente enclosetada que me alucina, ¿no? Donde está el Grindr y de repente me escribe un pata, ¿no? Y la típica te manda fotos de su torso y tal. Me dice, quiero ir a tu casa, me dice. Y digo, pero mándame foto de la cara, ¿no? O sea, vas a venir a mi casa, quiero ver tu cara, ¿no? No puedo. Y digo, pero ¿por qué? Es que soy casado y soy del Roosevelt. Te dije, o sea, por lo menos para mí no hay ningún morbo en meterme con un casado, la verdad, ninguno. Y un morbo del Roosevelt. Es un poco más. Mira, el día que en el Grindr te digan, he leído tu novela, Claro. o te ve, ya, ahí entonces ahí sí. ahí No, sí. Claro, pues soy casado, soy del Roosevelt y he leído tu Y he leído novela. tu novela. Venga para acá. Ya, ahí es el fin del puterío, cuando alguien te reconoce en el Grindr. Sí. Sí, es el fin. Ajá. Tengo estos y otros también, si quieres. Oye, ¿tú te animarías a que la gente haga preguntas? Sí, ¿quieren hacer preguntas? Mira, Ya para terminar, Vamos a porque rogar, ya que estar con yo sed. creo que quiere hacer preguntas. Yo quería hablar acerca de las etiquetas. Me considero hetero porque hay que tener una etiqueta, pero yo he estado con chicas, con chicos y he hecho de todo con todos. Están hablando de homosexuales hombres y no hablan de igual del lado de la mujer, ¿no? Porque yo he estado de ese lado. Es mucho más, no voy a decir machista, pero sí lo es. Pero es distinto, ¿sabes? Y yo creo que la etiqueta igual te excluye. Me reafirmo como algo, pero a la vez, ¿por qué tengo que ser algo? Simplemente soy lo que me gusta y me gusta cuando me gusta lo que me gusta. O sea, por ejemplo, ¿no? Hay todo un tema con la bisexualidad, ¿no? O sea... No, pero yo no he dicho que soy bisexual. Yo no me pongo etiqueta. No, pero quería entrar por ese lado, que es generalmente uno de los problemas de las etiquetas es que eres una cosa u otra. O sea, dentro de las etiquetas ahora hay varias, ¿no? Pero por ejemplo, si tú dices, no, yo soy bisexual, no, mentira, eres gay, ¿no? Entonces, y si no, la mujer dice bisexual, no, mentira, eres hetero. Entonces, a mí me encanta la palabra queer. Y no sé si han visto la película de Luca Guadagnino, que está maravillosa, pero queer es un término maravilloso porque es amplio. Antes del famoso gay se usaba queer, que tenía un tonito despectivo, como eres un rarito, pero con el tiempo ha agarrado cierta onda, ¿no? Porque yo también estoy de acuerdo contigo, odio es La etiqueta gay se comienza a usar en el Perú recién a partir del año 79,
80 con la aparición de la revista Z y la revista 5. Hasta ese momento se nos llamaba maricones homosexuales. Es una reivindicación, es una etiqueta que está lejos del insulto y de la patología y del delito, que abarcaba todo lo que no era heterosexual. Claro. Era straight, que era heterosexual, y era gay. La palabra queer se usa en Estados Unidos en los estudios de los años 60, que es reivindicada por la izquierda luego, como parte luego de... generan esta sigla para encasillarnos en todo. Yo tampoco estoy de acuerdo con las siglas. Ahora, la temática de las mujeres, la temática lesbiana, yo tengo un programa que se llama Ausencia Cultural, y me ha costado, en 40 entrevistas que he hecho, he tenido a una sola mujer lesbiana, que es Mirela Carbone, que es porque es amiga mía hace 40 años, y entonces es la única que ha aceptado que la entreviste, porque hablamos no de su homosexualidad, sino hablamos del problema que tuvo cuando fue detenida, confundida como una parte del grupo de gente con Abimael Guzmán, ¿no? Porque la mete en ese problema Marisa Garrido Leca. Pero a todas mis amigas lesbianas con las que yo he fiesteado en los 80, lesbianas fuertes, ¿sabes? Te hablo de camioneros que se metían la media capa, parece que tuvieran pichula, o sea, ese tipo de lesbianas no han aceptado ninguna que la... Yo tengo amigos que hacen eso también. Amigos que Tengo hacen... amigos que hacen eso. Entonces ha sido muy difícil tener esa versión, quizás porque no están todavía listas para hacer público. Es un mundo mucho más complicado porque muchas de ellas se han casado, tienen hijos y tienen una sexualidad distinta. Entonces, De la gente que se casa, una cosa que es tener experiencias homosexuales y otra cosa es ser homosexual. Todos esos hombres que han tenido hijos y son homosexuales, ¿qué son? Por eso están en contra de las etiquetas. Nada más, eso es lo que quería Sí, decir. o sea, yo he tenido cosas con chicos que están casados y con hijos, ¿no? Entonces tú te preguntas, ¿qué pasó? ¿No? Y es más, una vez hicimos una fiesta en la playa y se apareció un amigo porque estaba casado y dice, bueno, mi mujer se va de viaje, bueno, ven a la fiesta, no, tómate un trago, ¿no? No te va a gustar tanto el ambiente, pero no todo el mundo va a ser gay. Y llegó el amigo a la fiesta, la novia se había ido de viaje, escúchame, entró, se tomó media botella de whisky y de ahí desapareció. Nosotros estamos como, oye, hay que estar con él un poco, pues se va a aburrir o se va... Escúchame, terminó en el baño con 3 chicos. Ya, entonces... acaparador. Ah, sí, claro. Pero pasó de mi mujer está de viaje al baño con los chicos. Entonces, y ahora lo veo y sigue con la mujer muy feliz. Entonces yo, no, a veces esas cosas no entiendo. Yo entiendo que la sexualidad son como varios grises y a veces uno va así como para aquí y para allá, no sé. Pero sí. Claro, pero si eres estrictamente homosexual, siendo mujer es más fácil porque simplemente tienes que echarte en la cama y que el tipo te folle. Si eres hombre se te tiene que parar, o sea, tiene que haber una atracción, ¿no? Sí. Entonces es mucho más fácil para las mujeres haber pasado como inadvertidas, Sí. haber tenido esposo, hijos, etcétera, y asumir su homosexualidad o ejercer su homosexualidad después. Creo que tienes una pregunta. Las etiquetas son importantes para ciertas ganancias políticas que hay que tener. Hay algo que se llama homofobia interiorizada, hemos sido educados con una homofobia interiorizada y hemos querido salir por miedo, y hay gente que sigue viendo ese proceso. No es tan fácil como que se tomó un trago y se aprendió a hacer esto o lo otro. Son temas muy complejos y no creo que es tan fácil de catalogarlos así. No, ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, yo tenía una homofobia internalizada totalmente, ¿no? En varias capas. Sí, o sea, yo feliz de hablar con todos estos maricones que están acá al frente, ¿no? Pero... No, o sea, a ver, totalmente de acuerdo. O sea, yo lo he trabajado, o sea, es un tema que sigue ahí a veces dando vueltas. Y lo que tú dices es cierto, o sea, yo trato de averiguar mucho sobre todo de los gays mayores que ya se han muerto. Mira, muchos de los gays mayores que yo conozco se han muerto jóvenes de enfermedades brutales, ¿ya? O sea, cáncer fulminante, Parkinson rarísimo, que la Universidad de Johns Hopkins no sabe qué es. Y tú dices, qué desgracia, pero en verdad, tú te imaginas agarrar toda esa energía, tu sexualidad y de quién te gusta además, porque uno a veces solo se enfoca en la sexualidad. Pero ¿qué pasa si te enamoras de alguien, no?
y eres un hombre casado y no sé qué, y todo eso te lo tienes que comer. Entonces, eso yo... Mira, mi novio es un gay mayor y se ve el closet a los 50. ¿A qué edad? A los 50. Claro. No, pero hay gente, claro, yo pensé a alguien que ha salido relativamente tarde del closet y tú dices, bueno, mejor. O sea, entre todos hemos tenido la suerte que dentro de los bares y discotecas que tenemos ahora, tenemos un mundo mucho más abierto de lo que era antes. O sea, gente, antes te morías sin haberte besado con un hombre, ¿no? Y así era. Y generalmente morías de una enfermedad espantosa. Entonces sí, de esa época ahora hay un avance brutal. Me preocupa que ese avance sea trastocado por esta cosa del LGTBIA+, que a mí me da cosita, ¿ya? Un poco, te digo por qué. Por ejemplo, la A es de asexual, ¿ya? Yo que tengo que ver con un asexual. Yo tengo mucho más que ver con un hombre heterosexual que con un asexual. El heterosexual me contará, oye, mira, qué rica está esa flaquita, no sé qué, ya, bacán, ¿no? ¿El asexual qué? Me dice, ¿te gusta comer pollo hervido con arroz? No sé, o sea, no tengo ningún... Pero existen, pues. O sea, te estás poniendo en lugar de cuando los que juzgaban de lo que es. No, a ver, no, de ninguna manera. La homosexualidad está estudiadísima por la ciencia, no solo a nivel del... Estás aplicando la moral frente a los asexuales. No, o sea, lo que digo es, el tema de la homosexualidad la ciencia ha demostrado clarísimamente, no solo en los humanos, en los mamíferos y muchas especies, que la homosexualidad es parte del ecosistema del planeta. Yo lo que te digo es que el tema de la sexualidad no me queda muy claro, pues. En el caso de la homosexualidad me parece que es clarísimo, o sea, y el registro de la civilización de la homosexualidad es clarísimo. En el caso de la sexualidad no me queda muy claro. No hay muchos escritores peruanos que hablen de temática gay. ¿Qué trabajos le pusieron las editoriales? ¿Y qué sienten ustedes que tuvieron que borrar o no borrar para poder encajar en una editorial en un país totalmente heteronormado? Y más que ustedes dos son referentes de escritura gay, ¿no? Como Crónicas Maricas y justamente este libro de Diego. Bueno, es una muy buena pregunta. Mira, la literatura gay peruana es bien escasa. Eso para empezar. Para empezar hay un libro maravilloso de 1929 que es Duque, de José Díaz Canseco, que se los recomiendo. Es un libro así chico, que es una crítica bárbara a la clase alta limeña, pero hay tema homosexualidad, hay una escena homosexual de sexo. Es una novela impresionante. De ahí, básicamente, lo que tienes es Osvaldo Reynoso, ¿no? Y de ahí, bueno, Bailey, obviamente. Acá está el caballero, que además es un investigador. Hay un escritor que vive en Santiago de Chile, que no me acuerdo su nombre, pero que también... Juan Carlos Cortázar. Y de ahí, que en mi experiencia, medio que paras de contar, además de mi libro, ¿no? Y a mí, en el caso de mi libro, fue muy curioso, porque una cosa que decidí, yo lo que hice es leer varias novelas gays de diferentes partes del mundo, ¿ya? Estados Unidos, España, México, etcétera, Colombia, porque mi sensación es que la literatura gay se estaba repitiendo mucho. Que ¿cuál es la historia? Este hombre que es gay, pero que es homosexual, pero se siente reprimido, ya sea en el colegio, y no sé qué, y en la universidad, y comienza a encontrar caminos oscuros para, digamos, aliviar sus deseos, y bueno, hasta que trata de encontrar la redención. Casi todos la misma vaina, ¿eh? Y todo, claro, y siempre sexo en el baño, y siempre era en lugares espantosos. Hay otro libro estupendo, que es Mejor el fuego, de José Carlos Irigoyen. Pero también, todo es su mundo, todo es oscuro, todo es el peligro, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero hacer eso, yo no quiero que el tema gay, la homosexualidad sea el tema del libro. Yo quiero que la homosexualidad esté ahí, pero no sea el problema del libro. Entonces yo por eso decidí que la novela empezara con una fiesta gay. Que, by the way, no tenía ninguna referencia de novela que empiece con una fiesta. Hablé con todos mis amigos escritores, Jeremías Gamboa, Renato Cisneros, a todos, ya. ¿Qué novela empieza con una novela gay? Con una fiesta normal. Ninguno. Entonces me basé en la Grande Bellezza, y en base a eso, que la entrada de la novela es una fiesta gay. Y tienes bastante tipo de personajes gays, están los musculocos, están los femboys, etc. Para mí quería quedar claro que entras en la novela y no es un tema. Entonces, cuando yo lo presento al Faguara, que en verdad lo presento todo listo, o sea, no es que presenté un avance y le dije, mira, he escrito 50 páginas.
Yo llevé todo listo. Y precisamente yo creo que una de las cosas que caló, y es una novela que es explícita en tema de sexo, ojo, o sea, no es que puse, digamos que me recogió en el carro, fuimos al morro de Chorrillos e hicimos el amor, ¿no? Acá sí hay una cosa explícita, y todo Alfaguara lo reconoció, y yo creo que en parte lo que le gustó es que había una cosa muy innovadora en cómo ver el tema gay. O sea, una cosa que me dijo Jerónimo Pimentel, que es el director de Penguin Random House acá en Misono, tu novela es una de las primeras novelas en el Perú en mucho tiempo donde el problema de la novela no es la identidad o el origen del personaje. Me dice, todas las novelas peruanas se han enfocado en mi problema como mujer, mi problema como gay, mi problema como andino, mi problema como tal raza. Y eso es lo que me lleva a estar en una situación. En mi novela, el ser gay no es el tema. La homosexualidad está ahí, el tema es otro. Es una relación tóxica que tiene cosas típicas de gays, pero no es. Entonces yo creo que eso les gustó. Y también hay un poquito esta cosa de sumar a tu catálogo voces homosexuales, ¿no? O sea, creo que también hay un poco, ahora está un poco de moda eso, ¿no? Pero lo que sí detesto es eso de literatura gay, ¿no? O sea, cuando él decía, o sea, que es buena o mala, ¿no? Para publicar Crónicas Maricas 1 fue mi libro número 15 y ahora está otras Crónicas Maricas que es el 16. Antes yo he publicado toda mi literatura que es de ficción, siempre han sido novelas gays, publicadas en su mayoría en España, porque acá las editoriales no abrían la puerta. Y en algún momento hice una novela que se llamó El cine malo es mejor, también de temática gay, y la autopubliqué. Entonces comencé a autopublicar, y luego de autopublicar varias veces mis novelas, fui con esta investigación sobre la historia de la homosexualidad en el Perú, que es Crónicas Maricas, a Planeta. Y Planeta finalmente entendió. Inicialmente querían cambiarle el título, que se llamara Crónicas LGT, toda la sigla esta. Y yo les dije que de ninguna manera, porque yo hablaba de los años 80 para atrás, donde esa sigla no existía. Les dije que tampoco quería arcoíris. Ellos no querían una foto en la carátula y yo insistí en poner la foto de la Temple en la carátula. Y quería fotos adentro y que se llamen maricas, porque era así como nos llamábamos en ese momento entre nosotros, para sacarle la carga del insulto a la palabra, ¿no? Nosotros nos llamábamos maricones entre nosotros, para que el día que nos llamaban maricones en la calle o nuestros amigos del colegio ya no tuviera esa carga. Entonces, finalmente, luego de decirme no a todo, les expliqué y dijeron sí a todo. Me dejaron poner la carátula que me diera la gana, el título que quisiera, no usar el arco iris, ni la sigla, ni nada. Y para el tomo 2, que fue Otras Crónicas Maricas, que está abarcado del siglo XX y también parte del siglo XXI, con lo que llevamos los 25 años, ahí ya no me hicieron ningún problema. Pero no ha sido a la primera, también ha habido varias puertas que se cerraron, ¿no? Qué bien que se añada catálogo de literatura LGBT a Perú. Como escritor, ¿qué ha sido para ti lo más retador de escribir esta novela? Y en segundo lugar, ¿has leído la novela Mientras Inglaterra duerme? Bueno, un periodista me preguntó, ¿y nunca pensaste que cambiar el sexo de los chicos para que sea hombre y mujer y así no tener el roche de que sea leja de ninguna manera? Mi libro no funciona en una relación de hombre y mujer. O sea, hay dinámicas propias de la homosexualidad que no se repiten, que son similares, yo sé, y esto, pero no es lo mismo. Entonces, nunca se me pasó por la cabeza eso. Lo más retador dentro del tema gay es, claro, las partes de sexo, ¿no? Las partes más explícitas de sexo, las partes más que tenían más erotismo, porque yo quería que sea una novela bien sensual. Dentro de todo, me parece que se había perdido mucho, meterle sensualidad a las novelas. Pero claro, es una sensualidad homoerótica, ¿ya? Entonces, claro, un poco era difícil de hacer porque la idea era hacerlo de tal manera que sea appealing para cualquier gay, pero de una manera que no sea una cosa tan exagerada y tan, digamos, larga o burda que para cualquier heterosexual sea como
como que ya demasiado, ¿no? Y de repente está innecesaria según la historia de la novela. Claro, hay un tema de balance ahí que es bien complicado con las escenas de sexo y todo lo que es Pero para mí lo homoerótico es un factor bien interesante como parte de una estética de escritor. El homoerotismo es todo es todo un mundo, ¿ya? Que puede ser velado, no tiene que ser tan explícito, ¿no? Pate de muerte en Venecia, etcétera, ¿no? Pero entonces sí quería jugar esas cartas: sexo, sensualidad, homoerotismo, pero no pensando solo que sean para los gays, sino yo quería que este libro trascienda el tema de que si el libro, los personajes son gays o no. Y curiosamente me pasa mucho, sobre todo con las mujeres que lo han leído, que les ha gustado mucho y se han sentido identificadas. Y eso para mí es un logro, porque si es un libro que se hubiera quedado solo como que literatura gay que leen los gays, hubiera sido como, bueno, ok, pero la idea era ir más allá. Pero sí las mujeres, sobre todo, los heteros me dicen una cosa muy graciosa. Las mujeres me dicen, me he identificado, sí, me pasó eso, esto me ha hecho acordar al papá de mi hija y cosas así, ¿ya? Las mujeres se identifican mucho. Los heterosexuales me dicen, muy bien escrito, muy directo, lo he leído muy rápido, muy económico. Entonces es como todo este análisis... Eso es como un análisis más objetivo que no quieren involucrarse tanto en el tema. Es costo efectivo, pero no sé qué... O sea, pocas veces me ha tocado un hetero que me ha dicho, puta, sí que fuerte esta huevada. Además porque el hetero, o sea, las mujeres te dicen, yo siempre tenía un tóxico en mi relación. Si algún hetero relación con un tóxico, con un narcisista. Los hombres, los heteros te dicen, no, qué curioso este mundo, ¿no? O sea, de estas gentes. Pero sí, hay otros heteros que sí me han dado mejores explicaciones, ¿no? Además, las escenas sexuales en tu novela, que están y son explícitas, todas tienen un significado. No están puestas de manera gratuita. Cada una de las escenas tiene un poco más de carga de dominación, por ejemplo, entonces vas entendiendo cómo el personaje menor va cediendo a esta dominación y el personaje mayor se va sintiendo cada vez más cómodo de ejercer y demostrar su poder sobre el otro en el sexo, en la cama. Y ves cómo fantasea primero, cómo finalmente lleva a cabo la escena de manera material. Entonces, no son escenas sexuales puestas de manera gratuita para arrecharte o para que simplemente patear el tablero o hacer una cosa llamativa. Tienen tienen un significado en el proceso de los dos personajes, cómo se va estableciendo de comienzo una relación desigual hasta que finalmente llegan a establecer una relación en la cual los dos están de acuerdo. En los contratos, tú me desmentirás porque eres abogado, los contratos están establecidos para que ambas partes estén de acuerdo con lo que firman, ¿no? Entonces, yo voy a comprar tu carro, pero yo tengo que estar de acuerdo en lo que voy a desembolsar y tú tienes que estar de acuerdo en lo que vas a recibir y que te vas a desprender de tu carro. Entonces, ambas partes pierden algo y ambas partes ganan algo. Tú ganas la plata que te doy, yo gano el carro que me voy a quedar, pero pierdo el dinero que te voy a dar y tú pierdes el carro. Esa transacción que se da en los contratos, cuando hay un término legal que se llama lesión, que es cuando yo me aprovecho de tu situación vulnerable, tu desventaja para contratar. Es decir, me aprovecho que tú estás enfermo para comprarte el carro a 3 soles, ¿no? Se llama lesión eso. Entonces, cuando no hay lesión, los contratos funcionan siempre cuando llegan al acuerdo en el que ambas partes están felices con la situación. Y eso es lo que ocurre con la novela. Es el establecimiento de un contrato legal del cual carecemos, porque no tenemos un contrato legal entre homosexuales, no tenemos referencias, entonces no sabemos cómo manejar una relación, mucho menos hay diferencia de edad, ¿no? Son 2 hombres y de diferentes edades, entonces no puedes copiar la relación de tus padres, no sabes a dónde mirar para ver cómo reaccionar ante tales situaciones. No. La novela es ese proceso. No. Gracias por la clase inicial de historia homosexual local. Y lo segundo, en base a lo que estás hablando, dinámicas de poder. Y me pareció súper interesante porque cuando hablan de esa transacción, lo primero que hablan es de la ganancia que obtiene el más joven. Me interesa escuchar la otra postura. ¿Qué buscaba el personaje principal como ganancia
al estar con alguien menor en esta transacción, en este juego de dinámicas de poder. Claro, digamos, es muy claro lo que gana el menor, ¿no? Gana viajes, gana ir a comer a buenos restaurantes, no sé, o sea, gana un tema de estatus de vida, ¿no? Entonces eso es como bien evidente, mientras en el caso del narrador, que tiene 41 años, no es tan evidente qué es lo que gana, ¿no? Pero lo que gana es una cosa mucho más interna y mucho más profunda, que es, por un lado, se trata de un gay que ha salido tarde del closet, entonces hay una búsqueda del tiempo perdido. Y este chico de 20 años que está viviendo la vida que él no pudo vivir, además un chico que había salido del closet a los 17 más o menos, eso en sí, o sea, aparte de lo fascinante, o sea, uno piensa que lo fascinante solo está en la belleza del chico, pero mucha de la fascinación está en esa búsqueda por el tiempo perdido, es vivir a través de él. Entonces, es como ya confundir uno mismo con la otra persona. Es este efecto de transferencia que llaman en la psicología. Entonces, él gana muchísimo. De alguna manera, y de forma fantasiosa quizás, está recuperando el tiempo perdido, está dentro de la belleza del chico, está siendo querido dentro de esa época, ¿no? Está siendo querido dentro de lo que él pudo haber sido en esa época, que ya fue, ya pasó, ¿no? Y por otro lado, hay una cosa bien importante en la novela, que me lo han hecho notar después, es que cuando tú eres hetero y, digamos, tienes 14 años, ¿no? Y te enamoras de una chica, y, ay, me gusta fulanita, tú agarras, tienes esa duda, ese problema, esa crisis, y la llevas y la hablas con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con ese raro tío soltero que también tienes, ¿no? Y fresh, lo puedes conversar. Cuando tú eres un chico de 14 años y tú eres otro chico, ¿con quién lo hablas? O sea, ¿qué referencia tienes? O sea, ¿qué referencia tienes de qué está bien, qué está mal o cómo se hacen las cosas? No tienes ninguna. ¿Qué pasa? O sea, digamos, tú eres un chico de 13 años en el Perú y eres gay, vas a decir, papá, tengo un problema, me gusta Juancito, ¿cómo hago? ¿No? Lo saco a pasear o te botan de la casa, ¿no? Conozco gente que lo botó. Pero, entonces, hay un momento que precisamente lo que está buscando el narrador en la novela es referencias. Y está buscando referencias de qué tipo de relación tener con él. Porque claro, por la diferencia de edad hay un tema de diferencia de ver las relaciones. Y entonces va y pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de relación tienen ustedes? Y una pareja le dice, bueno, nosotros tenemos una relación abierta, ¿no? Y en un momento se encuentra con un tipo que está casado hace 5 años, con un español, y le dice, bueno, usted tiene una relación cerrada, imagino, pues están casados. Y el pata le responde, mira, en el mundo gay hay 2 tipos de relaciones, las abiertas y las que se sacan la vuelta. Es lo que le responde. Y el otro se queda pensando, bueno, ¿qué dirá el marido, ¿no? De esta situación. Pero hay una búsqueda de referencias. Y creo que el de 41 años es una manifestación muy clara de lo que se ha sufrido siendo gay de cierta edad. ¿Me entiendes? Que está lleno de, como él hablaba, de la homofobia internalizada, pero también no saber cómo manejar una relación homosexual, etcétera. Pero que todo abona a que este chico sea una especie de salvación dentro de todo, para lo que él necesita y para su visión también, que de muy heterosexual está cambiando, ¿no? Es importante también lo de la construcción de la identidad, pues los gays no tienen modelos claros, sobre todo antes, ahora quizás es más visible qué es ser gay, ¿no? Muchos de nosotros hemos construido nuestra identidad en base a cómo nos sentíamos y cómo lo vivíamos antes de poder expresarlo y obtener referentes de fuera. Claro, yo veo que los referentes son las series de televisión, internet, etcétera, ¿no? O sea, o sea, yo cuando tenía 15 años no había esos referentes, ¿no? Entonces, pero te buscabas una novela que por ahí más o menos hablaba del tema, ese tipo de Confesiones de una máscara, Yukio Mishima, ¿no? Antes de la aparición de los referentes, en los años 80, por ejemplo, o en los años 70, tú descubrías que eras gay y lo que había en el menú era el maricón que en los programas cómicos la agarraban a golpes o la travesti que se prostituía en la avenida Arequipa. No había más alternativas de lo que a ti te iba a ocurrir. Es más, cuando yo le dije a mis padres que era gay, me dijeron, ¿y te vas a vestir de mujer? No. Fue la primera pregunta. Antes de esos referentes, aparecieron nuestros primeros embajadores que fueron los peluqueros, ¿no? Vas a ser peluquero, entonces estuvieron Choco, Silvio,
Rafo Rabanal y todo un grupo de peluqueros que fueron los primeros que dieron la cara antes de Coco Merusix, antes de Pimentel y todos ellos. Luego la primera ruptura de los referentes del prejuicio fue Jaime Bailey cuando sale el año 94 en su novela No se lo digas a nadie, porque era el pata que no te esperabas que fuera gay, ¿no? No te esperabas que esa fuera la imagen del gay. Un pata exitoso, uno de los periodistas más poderosos de la televisión, un tipo muy culto, muy bien hablado, súper guapo, de buena familia, es decir, no era lo marginal que se supone que uno tenía que ser si es que era homosexual. Entonces fue muy valioso que él hiciera esa salida del closet para comenzar a cambiar las referencias y romper los prejuicios. Y ahí también, bueno, la salida del closet de Techito Bruce fue importante, ¿no? Claro, porque era una persona pública que estaba en la administración pública, un político exitoso y que había sido varias veces ministro y todo, ¿no? Sí, eso también me pareció bien valiente, ¿no? Claro. Ahora, también eres valiente tú al escribir una novela, tu primera novela, siendo poeta, tú es tu primera novela en la que expones tu emocionalidad, tu relación con un chico menor que puede ser criticada y puede ser señalada y estigmatizada. También es un acto valiente que hayas escrito esta novela. Y gracias. Realmente te lo agradezco porque sí creo que va a ser dentro de la parrilla de referencias pocas que hay en el Perú, porque claro, tenemos las series Elite y tenemos series de afuera, pero dentro de la literatura tenemos muy pocas referencias, sobre todo muy pocas referencias de éxito feliz, ¿no? T-Shock de Bruno Pinasco, que son 2 libros para adolescentes, que me parece también un acto brutal. Un triunfo, sí. Exacto. Y esta novela, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, sí, y eso ya en sí es parte de dejar un referente en ese sentido, ¿no? Interesante lo que nos contaste, ¿no? Un poco la historia, el contexto del movimiento, las fiestas. Yo personalmente no soy de la comunidad, pero... ¿Qué cosa? Yo tampoco. Pero es interesante poder conocer el contexto social de una Lima que yo no llegué a conocer. Mi pregunta va más que nada al lado creativo tuyo. ¿Qué referentes, o sea, películas, canciones o libros, que al momento de verlos, escucharlos o de leerlos dijiste, ok, esto puedo meterlo en un libro, ¿no? Recomendaciones que puedan nutrir un poco el ecosistema de tu obra. Y quería preguntarte si tú estuviste involucrado en la portada o por qué escogiste esta imagen, qué querías representar con la imagen, qué similitudes hay entre la imagen y en la obra, ¿no? Voy a empezar con la última porque es más fácil. Estuve absolutamente involucrado en la portada. Les dije, ¿cómo hacer la portada? Bueno, hay unas chicas de diseño gráfico que se encargan de hacer la portada. De ninguna manera, vieja. Porque esas chicas no han leído la novela, les van a decir, ¿de qué trata la novela? Y tal cosa. Ah, vamos a buscar una foto en Giphy. Y iba a aparecer, iba a ser cualquier cosa. O no te pasa que la portada es un cuadro antiguo y se ven 1000 cosas, pero no sabes, o sea, ves el libro y no sabe Dios. Yo quería que sea, voy a usar un término que ya suena marquetero, pero es icónica. De que entres a una librería y digas, yo quiero saber qué es eso. Y esta es una foto de un italiano, ¿ya? Es un italiano que vive en una zona entre Calabria y medio escondido, y él solo toma fotos de chicos, pero en escenas medias idílicas, como en el agua, entre el pasto, entre los árboles y todo esto, ¿no? Entonces, yo estuve buscando mucho la portada hasta que encontré esta foto. Y hablé con la editorial y dije, esta es la portada. Y me dijeron, bueno, pero no tenemos presupuesto, pero no sé qué. Bueno, llamé al italiano, le dije que no sé qué, que necesitaba los derechos, que cuánto cobraba, le regateé y compré los derechos, o sea, nacionales e internacionales, ¿no? Porque sí, un objetivo que me gustaría lograr es que la novela en un momento del próximo año se internacionalice. Y para eso necesitaba este tipo de portada. Y definitivamente sí, yo quería que sea una portada. Mira, es una portada que para mí tiene 2 cosas. Tiene cierta referencia a Muerte en Venecia. Sí, el chico se parece un poco a Tazio. Y paradójicamente, el actor de Tazio murió hace poco. Entonces la gente me decía, ah, es él. Pero no, es parecido, ¿no? Es muy parecido y eso me parece interesante. El otro es que tiene algo de homoerótico y al mismo tiempo tiene esto como de un Cristo, porque es como un Cristo crucificado.
Entonces, eso le daba un toque como a los San Sebastián, como está ¿no? Está el homoerotismo, pero cruzado con el dolor y con la... ¿no? Y finalmente el chico entrando al agua, ¿no? O saliendo del agua, ¿no? Hay acción en la historia, y creo que hay un tema que es como el chico entrando a este mundo de la fascinación, ¿no? A ver, referentes. Lo audiovisual para mí es muy importante, inclusive, digamos, curiosamente, antes de escribir la novela, llevé ciertos cursitos de audiovisuales porque quería usar técnicas audiovisuales para crear en la mente del lector escenas muy fuertes. Por ejemplo, si tú estudias cine, existe lo que es el blocking. Blocking es dónde están tus personajes cuando están hablando, dónde están. Por ejemplo, si uno está parado y el otro está sentado, eso ya genera una relación de poder, ¿no? Entonces, audiovisuales totalmente. El comienzo es inspirado o sea, la fiesta se sucedió, pero la forma de explicarla es la grande belleza, ¿no? Tengo unos referentes de Casablanca también en la novela, que se dan en dos momentos de la novela, porque Casablanca tiene una simbología que es un poco el mundo como debería ser, ¿no? Este hombre que es un caballero, ¿no? Al final del día que lo deja todo por ella, ¿no? Porque ella sea feliz, ¿no? O sea, la deja a ella para que ella sea feliz. Musicalmente está The Smiths, hay música que está Billie Holiday, hay música que la hago explícita, que es una vaina en literatura, porque dices, y la cantante cantó tal cosa, ¿no? Pero en algunos casos le he metido en el mismo texto canciones de Smiths, de Johnny Cash, de Iggy Pop, etcétera, pero que están ahí como metidas, ¿no? Y visualmente también muchas películas, la verdad. Por ejemplo, cuando la parte de París, una de mis películas favoritas es El último tango en París. Entonces, no tengo que tratar de hacer eso, ¿no? Pero cuando él camina por París y esto, o sea, es como otro París, es un París como que estuviera teñido por otro color, ¿no? Bueno, y así, en verdad te podría contar mucho más referencias, ¿no? Y la referencia más importante es el talentoso Mr. Ripley. El talentoso Mr. Ripley. Tanto el libro como la película, ¿ya? Y no puedo dar muchos detalles porque sería spoilear, pero sí le puedo dar uno. El chico se llama Tomás por Tom Ripley, ¿ya? Inclusive él viaja a Italia. Hay ciertas cosas que tiene símiles al personaje de Ripley y cómo se va desarrollando. Eso para mí, mi libro es un pequeño homenaje a Patricia Highsmith en ese sentido, ¿no? Bueno, yo no tengo nada más que decir. Creo que ya nos hemos agotado el tiempo de las preguntas. Quiero agradecer a Espacio Culpa. Queremos agradecer a Renzo porque gracias a él estamos acá invadiendo todo. Y por supuesto está Diego Molina y está la novela que tienen que contar. Sí, bueno, agradecerles mucho tener este espacio cultural, que en verdad lo que dice Renzo, se ha logrado que en Culpa es un espacio que es una barra, no es... la gente piensa que los gays andan bailando todo el día, pero también... No, a veces también nos sentamos a tomar un trago y a conversar. Y una de mis pasiones... una de mis pasiones en la vida es la buena conversación. Pero les agradezco mucho. Acá estamos para cualquier pregunta, más todo con el experto del mundo gay peruano. Y si alguien quiere que le dedique el libro o lo que sea, pues aquí estamos y gracias, en verdad. ¿Qué les pareció el conversatorio? Déjenlo en comentarios, los voy a leer uno por uno. Si ustedes quieren saber más de estas y otras historias, pueden encontrarlas en Crónicas Maricas y en Otras Crónicas Maricas, que son dos libros distintos, uno dedicado al siglo XX y el otro al siglo XXI. Si estás en Perú, los puedes encontrar en todas las librerías y si no, puedes ordenarlas por Busca Libre y te lo envían a cualquier parte del planeta. También puedes encontrarlos en Amazon si es que lees en digital. Una vez más, hemos estado con Sabino Álvarez en la producción y queremos agradecer a Espacio Culpa y a Renzo Díaz por habernos dado el lugar para hacer este conversatorio. Y con ustedes, un beso enorme y una risa inmensa.